Mi novia insiste en que invite a su ex a nuestra boda porque siguen siendo amigos, pero lo que descubrí revisando unas fotos viejas me dejó con muchas dudas. Llevo casi 4 años con mi novia y, hasta hace unas semanas, yo habría jurado que lo nuestro era la relación más estable que había tenido en mi vida. No perfecta, porque eso no existe, pero sí lo bastante sólida como para llegar a una boda sin sentir que estaba cometiendo un error. Siempre nos llevamos bien, resolvíamos las discusiones hablando, compartíamos gastos, planes, rutinas, incluso esa clase de silencios cómodos que solo aparecen cuando de verdad confías en alguien. Por eso esto me tiene tan confundido. Siento que si se lo cuento a mis amigos van a pensar que estoy buscando excusas para no casarme o que me dejé influenciar por celos tontos. Pero lo que encontré no me deja dormir y ya no sé si el problema está en mi cabeza o enfrente de mí. Todo empezó con algo que, en teoría, no tendría que haber sido un problema. Estábamos cerrando la lista de invitados. Ya saben cómo es eso, familia que no se habla entre sí, primos que si invitas a uno tienes que invitar a 5 más, compañeros de trabajo que no sabes si van por cariño o por comida gratis. Y la eterna pelea entre hacer algo pequeño o hacer lo correcto para no quedar mal. Íbamos relativamente bien hasta que ella, muy tranquila, me dijo que había una persona que quería invitar sí o sí. Yo pensé que sería alguna tía que vive lejos o una amiga de la universidad. Me enseñó el nombre en su teléfono y me dijo, no pongas esa cara, por favor. Es mi ex, pero seguimos siendo amigos. Yo me reí porque pensé que estaba bromeando. No era una risa nerviosa ni agresiva, de verdad creí que era un chiste malo. Pero ella no se rió. Me dijo que hablaba en serio y que no quería empezar nuestra vida de casados con restricciones absurdas. Le pregunté por qué sería importante que él estuviera ahí y me respondió algo que sonó ensayado, que fue una persona importante en su vida, que habían terminado hace mucho, que ahora tenían una relación madura. Que eliminar gente por inseguridad era inmaduro y que una boda también era para celebrar con quienes habían formado parte del camino. Eso ya me incomodó, pero traté de no reaccionar mal. Le dije que una cosa era no odiar a un ex y otra muy distinta quererlo en la boda. Ella insistió en que no entendía el problema, que no tenía nada que ocultar, que incluso él estaba saliendo con alguien desde hace tiempo y que yo sabía perfectamente que eran amigos porque, según ella, nunca me lo escondió. Eso último fue técnicamente cierto, pero no en la forma en que lo planteó. Yo sabía que existía, sabía su nombre, sabía que de vez en cuando reaccionaba a alguna historia o le escribía por su cumpleaños. Lo que yo no sabía era que él tenía el nivel de cercanía suficiente como para merecer un asiento en nuestra boda. La conversación terminó regular. No fue una pelea grande, pero sí una de esas discusiones que parecen cerrarse por cansancio, no porque alguien convenció al otro. Me dijo que lo pensara sin orgullo masculino. Yo le dije que ella también pensara qué clase de mensaje mandaba querer a su ex en un día que se supone trata sobre nosotros. 2 días evitamos el tema. Después lo volvió a sacar. Luego otra vez. Y otra. Empecé a notar que no era un capricho pasajero. De verdad le importaba. Más de lo que yo consideraba normal. Un sábado estábamos organizando cosas en el departamento porque su madre iba a visitarnos y quería que todo se viera presentable. Ella me pidió que bajara unas cajas del armario del pasillo para elegir fotos viejas que quería usar en una especie de rincón decorativo de la boda, algo con imágenes de infancia, familia, amigos. Viajes y etapas importantes. Mientras ella limpiaba en la cocina, yo abrí una caja de plástico llena de álbumes, sobres y fotografías sueltas. La mayoría eran las típicas, cumpleaños, graduaciones, reuniones familiares, un viaje a la playa, ella de adolescente haciendo poses raras. Nada fuera de lo normal. De hecho me relajó bastante verla así, en una vida que existía antes de mí y que no me parecía amenazante. Entonces encontré un sobre pequeño, sin fecha, con varias fotos impresas de esas que la gente mandaba revelar más por costumbre que por necesidad. Estaban mezcladas con otras y al principio no me llamó la atención. Pero en una de las primeras la vi con él. Lo reconocí por fotos de redes, aunque se veía más joven. Estaban en una fiesta. En otra estaban sentados en el piso con unas cajas de pizza. En otra, ella llevaba una sudadera enorme de él. Nada raro todavía. Existen fotos de parejas. El problema vino en la cuarta imagen. Era una foto de ellos dos frente a un espejo. Ella sonriendo, él abrazándola por detrás. Lo inquietante no era la pose. Era lo que estaba escrito abajo con marcador negro, probablemente por la misma persona que reveló las fotos o por alguno de ellos en ese momento. Decía, ensayo general para cuando por fin sea de verdad. Y al lado, una fecha. La fecha era exactamente la del día y mes que nosotros habíamos elegido para nuestra boda. Me quedé helado. Pensé que estaba leyendo mal. Revisé otra vez. Mismo día, mismo mes. Cambiaba el año, obviamente, pero por una coincidencia casi absurda era la misma fecha. Lo primero que hice fue racionalizarlo. Hay 365 días. Las coincidencias existen. Tal vez esa foto era de una fiesta cualquiera, tal vez la frase era una broma interna sin importancia, tal vez yo estaba armando una película con una sola imagen. Pero seguí mirando y encontré otra foto del mismo sobre, tomada aparentemente el mismo día. Ella llevaba un vestido blanco corto, no de novia, pero claramente elegante. Él tenía camisa y saco. Detrás se veía un jardín decorado con luces. Al reverso decía, prométeme que si algún día nos casamos va a ser en abril. Y lo peor no fue leer eso. Lo peor fue recordar que la idea de casarnos en abril no fue mía. Fue de ella. Insistió desde el principio en que abril era su mes favorito para eventos importantes. Ahí fue donde algo en mí se empezó a romper, porque ya no era solo que quisiera invitar a su ex. Era que empezaban a aparecer demasiadas pequeñas coincidencias alrededor de nuestra boda que, juntas, dejaban de sentirse como coincidencias. No le dije nada ese día. Guardé las fotos en el mismo sobre, pero no exactamente en el mismo orden. Sé que eso suena feo, como si ya hubiera empezado a investigar a escondidas, y supongo que sí. Pero también sentí que si le preguntaba sin pensar, ella tendría una explicación lista y yo iba a terminar dudando de mi propia intuición. Durante la visita de su madre me comporté normal.
Comimos, conversamos, fingí que todo estaba bien. Ella incluso me tomó de la mano varias veces como siempre. Pero yo ya estaba repasando escenas de los últimos meses con otra mirada. Por ejemplo, recordé que cuando vimos salones ella descartó varios porque no tenían luz cálida, y el lugar que finalmente eligió tenía un jardín con guirnaldas de focos muy parecido al fondo de esa foto. Recordé también que la canción que propuso para el primer baile me sonaba demasiado específica, demasiado cargada de nostalgia para alguien que supuestamente solo la escogía porque le gustaba la letra. Y, sobre todo, recordé una frase que me dijo una vez cuando hablábamos de relaciones pasadas: hay historias que no terminan mal, solo terminan antes de tiempo. En ese momento pensé que hablaba en general. Ahora ya no sabía. Esperé hasta la noche siguiente para sacar el tema. Le pregunté, de la forma más tranquila que pude, por qué le importaba tanto que su ex estuviera en la boda. Ella dijo otra vez lo mismo: porque son amigos, porque superó esa etapa, porque no entiende la obsesión de la gente por convertir a los ex en enemigos. Entonces le pregunté si además de ser amigos habían hablado alguna vez de casarse. Se quedó callada 2 segundos, lo suficiente para que yo lo notara. Luego dijo: hace años, como cualquier pareja que fantasea tonterías, y... Le dije que encontré unas fotos. Ahí cambió la cara. No fue una reacción de «ay, qué vergüenza que viste eso», sino algo mucho más tenso. Se cruzó de brazos y me preguntó por qué estaba revisando sus cosas. Le recordé que me había pedido bajar las cajas para elegir fotos y que el sobre estaba mezclado con todo lo demás. Me dijo que igual no tenía derecho a sacar conclusiones por imágenes viejas. Entonces le pregunté directamente si la fecha de nuestra boda la eligió por él. Soltó una risa cortita, de incredulidad o de molestia, y me respondió que yo estaba siendo ridículo. Quise creerle. De verdad. Pero su forma de responder fue echarme la culpa de la incomodidad en vez de despejarla. Le enseñé la foto con la frase del ensayo general. Ella la miró y dijo: éramos unos idiotas de 20 y tantos, ¿nunca escribiste cosas cursis con alguien? Le dije que sí, pero que no invité a esa persona a mi boda ni elegí la misma fecha que había imaginado con ella. Entonces lanzó una frase que todavía me sigue sonando en la cabeza: no todo lo que viví antes de conocerte tiene que desaparecer para que te sientas seguro. El problema es que yo nunca le pedí que desapareciera. Solo quería entender por qué parecía querer arrastrarlo hasta el altar con nosotros. Esa noche dormimos mal. Al día siguiente me mandó mensajes como si nada, pero más dulces de lo habitual. Me preguntó si había comido, si quería que pidiera cena, me envió un meme, me dijo que no le gustaba pelear por tonterías. Yo no contesté mal, pero tampoco seguí el ritmo. En el fondo ya estaba observando detalles que antes habría ignorado. Revisé nuestras conversaciones antiguas sobre la boda, no en plan detective de película, sino buscando cuando exactamente había propuesto Abril, el jardín con luces, cierta canción, cierto tipo de flores. Y sí, la mayoría de esas ideas venían de ella. 2 días después pasó algo que empeoró todo. Estábamos en el sofá viendo cualquier cosa cuando le llegó un mensaje. No soy de mirar pantallas ajenas, pero estaba al lado y el nombre apareció enorme. Era él. Solo vi el inicio de la notificación antes de que ella girara el teléfono: si él aún no quiere que vaya, quizá lo mejor sea. Eso fue suficiente. Le pregunté si le estaba contando nuestras discusiones a su ex. Me dijo que no exagerara, que él le había preguntado por la invitación porque obviamente quería organizarse con tiempo. Le dije que entonces ella ya le había dicho que estaba invitado antes de que yo aceptara. Me respondió que no exactamente, que solo le comentó que quería invitarlo y que seguramente no habría problema porque yo era una persona madura. No grité, pero creo que pocas veces me sentí tan faltado al respeto. No solo estaba presionando para que fuera, además ya estaba hablando con él como si mi papel fuera el del novio inseguro que tarde o temprano iba a entrar en razón. Le dije que cancelara eso de inmediato. Me contestó que no iba a humillarse escribiéndole para retractarse por un berrinche mío. A partir de ahí la tensión en casa se volvió horrible. Nada explosivo, pero sí ese tipo de frialdad educada que te hace sentir extraño en tu propio departamento. Lo peor es que, si esto fuera solo una cuestión de celos, yo mismo me habría frenado. Entiendo que la gente puede llevarse bien con sus ex. Entiendo que no todo vínculo pasado es una amenaza. Pero mi intuición me decía que aquí había algo más, y yo no encontraba qué. La respuesta empezó a aparecer por accidente gracias a una amiga en común. Una noche salimos con 2 parejas cercanas para despejarnos un poco. Mi novia estaba en el baño y una de nuestras amigas, ya con unas copas encima, empezó a hablar de lo estresante que era organizar una boda. Dijo algo como: bueno, al menos esta vez sí va a salir. Lo dijo riéndose, pero en cuanto terminó la frase se quedó blanca. Yo le pregunté a qué se refería. Intentó arreglarlo diciendo que hablaba en general, de los planes que uno hace en la vida. Pero no le salió natural. Otra amiga le lanzó una mirada clarísima de cállate. Desde ese momento supe que había una historia que yo no conocía y que más gente sí. No dije nada delante de mi novia. Esperé a que la noche terminara y al día siguiente le escribí a esa amiga. No fui agresivo. Le dije que necesitaba honestidad porque me estaba por casar y sentía que faltaba información. Al principio se resistió. Me puso que no quería meterse en problemas, que capaz yo estaba malinterpretando, que era mejor que lo hablara con mi novia. Insistí solo una vez más: necesito saber si hubo un compromiso o una boda planeada con él. Tardó casi 1 hora en contestar. La respuesta fue: no hubo boda, pero sí estuvieron a punto. Resulta que años antes, bastante antes de que yo apareciera, ella y su ex habían avanzado mucho más de lo que yo sabía. No solo habían fantaseado con casarse. Habían visto lugares, habían hablado de mudarse, habían involucrado a familias y habían elegido una fecha tentativa. No llegaron a comprometerse formalmente con anillo y anuncio grande, pero estaban, según la amiga, a 2 pasos. Todo se cayó por una traición de él. Al parecer le fue infiel o algo muy cercano a eso, dependiendo de quién lo contara. Terminaron mal, se dejaron de hablar un tiempo y después, con los años, reconstruyeron una amistad rara que algunos del grupo siempre vieron con sospecha. Lo que me destrozó no fue enterarme de que ella tuvo una relación seria antes de mí.
Eso sería absurdo. Lo que me afectó fue que jamás me habló de ese nivel de seriedad. Cuando le pregunté por sus relaciones pasadas siempre minimizó esa historia. Decía que fue importante, sí, pero inmadura. Que lo suyo conmigo era distinto porque conmigo había paz y proyecto real. Ahora descubría que muchas cosas que yo había creído nuestras quizá eran, en parte, restos de un proyecto anterior que nunca terminó de morir. La encaré esa misma noche. Le conté que había hablado con la amiga. Primero se enfureció porque nadie tenía derecho a contar asuntos privados. Después, cuando vio que ya sabía demasiado, cambió la estrategia. Se puso a llorar. Me dijo que no me lo ocultó por maldad sino porque le avergonzaba haber sido tan ingenua. Que sí, estuvo a punto de casarse con él. Que sí, abril era un mes que había imaginado en esa etapa. Que sí, algunas ideas de la boda actual le parecían bonitas porque en su momento soñó con ellas, pero eso no significaba que quisiera repetir nada con él. Según ella, precisamente porque aquello terminó mal, le gustaba la idea de reapropiarse de símbolos que antes le dolían. Como si al vivirlos conmigo, pero bien, les quitara el peso viejo. Sé que eso puede sonar lógico. Y quizá hasta terapéutico para algunas personas. El problema es que esa explicación llegó solo después de que la descubrí. No porque ella eligiera abrirse conmigo. Se sintió menos como honestidad y más como control de daños. Entonces le pregunté lo más importante, si seguía enamorada de él. Se quedó callada mucho tiempo. Luego dijo que no. Le pregunté si alguna vez, estando conmigo, dudó entre volver con él o seguir conmigo. Me respondió que no, pero ya no me bastaba con una respuesta rápida. Le pedí que me mirara y me lo dijera sin frases armadas. Lo hizo. Dijo, no quiero estar con él. Quiero casarme contigo. Después añadió algo que me dejó aún peor, pero no voy a fingir que él no significó nada solo para hacerte sentir elegido. Ahí entendí el nudo real de todo. Yo no necesitaba que fingiera que no significó nada. Necesitaba sentir que, entre todo lo que fue y todo lo que es, nuestra boda nacía de nosotros y no de una historia inconclusa. Ella lo veía como un acto de madurez, yo empezaba a verlo como una forma sofisticada de no cerrar una puerta. Pasaron varios días en los que no avanzamos con nada de la boda. Las familias empezaron a preguntar por qué no respondíamos sobre el menú, por qué no habíamos confirmado músicos, por qué yo estaba tan distante. No queríamos ventilar el problema, así que inventábamos excusas. Mientras tanto, yo seguía pensando en el mensaje que vi en su teléfono, si él aún no quiere que vaya. Me sonaba a algo más que educación. Sonaba a alguien acostumbrado a ocupar un espacio emocional del que yo recién me enteraba. La situación explotó sola una semana después. Ella se fue a trabajar temprano y dejó su laptop abierta sobre la mesa del comedor. No estaba buscando espiarla, y sé que suena a frase de culpables, pero literalmente iba a usarla para imprimir una lista de proveedores que ella me pidió revisar. Cuando la abrí, el correo estaba abierto. De nuevo, no tuve que adivinar contraseñas ni entrar a nada escondido. Y en la bandeja había un asunto reciente con el nombre de él. Debí cerrar la computadora y listo. Lo sé. Pero ya estaba metido en esto hasta el cuello y sentía que cada verdad me llegaba a medias. Abrí el correo. No había nada romántico en el sentido explícito. Nada como te extraño o te amo. Y quizá por eso fue peor. Era una conversación larga, de meses, profundamente emocional. Hablaban de recuerdos, de decisiones, de versiones de sí mismos que habían perdido, de cosas que no podían comentar con cualquiera. En uno de los mensajes, él le decía algo como, todavía me cuesta aceptar que alguien más vaya a vivir contigo la vida que imaginamos. Y ella no le respondía eso ya pasó ni respeta a mi pareja. Le contestaba, a mí también me costó durante mucho tiempo, pero la vida siguió. En otro, más reciente, ella escribió, no quiero que ese día sea raro para ti, por eso prefiero que vengas con alguien. No si vienes. Por eso prefiero que vengas con alguien. La invitación ya no era una idea. Era un hecho en su cabeza. Cerré la laptop y me quedé sentado mirando la pared. Lo que me rompió no fue pensar que me engañaba físicamente. No creo que pasara eso. Lo que me hundió fue entender que había una intimidad emocional entre ellos que yo desconocía. Un duelo compartido por la vida que no tuvieron. Y ahora yo estaba armando una boda con una mujer que, aunque decía elegirme, seguía administrando con delicadeza los sentimientos del hombre con el que casi se casa. No la enfrenté por correo. Cuando llegó por la noche le dije, simplemente, que necesitábamos cancelar la boda por ahora. No terminar la relación, no echar culpas, no hacer un show. Cancelar. Pausar todo. Se quedó pálida y me preguntó si estaba hablando en serio. Le dije que sí. Que no podía casarme mientras sintiera que estaba entrando a una ceremonia diseñada sobre ruinas ajenas. Que no me casaría con alguien que consideraba razonable proteger la comodidad emocional de su ex dentro de nuestro matrimonio desde antes de empezar. Ella lloró muchísimo. Me dijo que yo estaba simplificando algo muy complejo, que las personas adultas pueden querer bien a más de una historia sin que eso implique traición, que estaba castigándola por haber tenido pasado. Entonces hice algo que no pensaba hacer, le cité una de las frases del correo. No toda, solo la parte de la vida que imaginamos. Se quedó inmóvil. No negó nada. Solo me preguntó si había leído sus mensajes. Le dije que sí. Me dijo que eso era una violación enorme de su intimidad. Le respondí que probablemente tenía razón, pero que también yo acababa de descubrir que la mujer con la que iba a casarme mantenía un vínculo emocional con su ex del que me excluyó sistemáticamente. La conversación duró horas. Hubo enojo, llanto, silencios larguísimos. Al final reconoció algo importante, que no había dimensionado cuánto lugar seguía ocupando él en su vida emocional. No como deseo de volver, según ella, sino como una herida mal cerrada que había querido convertir en amistad para sentirse superior a lo ocurrido. Dijo que invitarlo a la boda también era, en el fondo, una manera de demostrar, que ya no le debía nada al pasado. Que podía verlo sentado ahí y aún así elegirme. Lo terrible es que esa explicación, aunque honesta, me hizo sentir como parte de un experimento terapéutico.
Yo no quería ser la herramienta con la que ella probara que había superado a otro hombre. Terminamos pasando unos días separados. Yo me fui a casa de mi hermano. Ella se quedó en el departamento. Las familias entraron en pánico porque ya habíamos mandado los reserva a la fecha. Hubo que inventar que teníamos un problema personal serio. Mi madre asumió que la había engañado yo. Su madre asumió que estaba siendo controlador. Algunos amigos se posicionaron rápido. Unos me dijeron que hice bien, que nadie en su sano juicio invita a un ex tan significativo a una boda. Otros dijeron que yo había arruinado todo por inseguro y por leer mensajes que no debía. Lo peor es que entiendo por qué hay opiniones tan divididas. Si lo cuentas en una frase, parece simple. Pero vivirlo se siente como estar tratando de agarrar humo. Durante la separación, ella me escribió una carta larga, no un mensaje. Una carta de verdad. Me decía que había cometido un error grave al no contarme toda la historia desde el principio. Que confundió honestidad selectiva con madurez. Que no quería volver con él, que no estaba enamorada de él, pero que sí había estado aferrada a una narrativa donde convertir una historia fallida en amistad elegante la hacía sentir evolucionada. Admitía que, al quererlo en la boda, no estaba pensando en nosotros sino en cerrar una herida a su manera. También me decía que si yo necesitaba terminar la relación lo entendería, y que si alguna vez reconstruíamos algo tendría que nacer desde cero, sin símbolos reciclados, sin terceros. Sin una boda heredada de ningún plan previo. No respondí de inmediato. La releí muchas veces porque, por primera vez, sentí que no me estaba hablando para convencerme sino para reconocer algo real. A la semana acepté verla en un café, en un lugar neutral. Hablamos 3 horas. Sin gritos. Sin dramatismo. Le pregunté si había vuelto a hablar con él. Me dijo que sí, pero para decirle que la invitación ya no existía y que necesitaba cortar el contacto por un tiempo indefinido. No me pidió aplausos por eso. Solo me lo informó. También me contó que él reaccionó mal, que dijo que yo siempre había sido el obstáculo perfecto para no asumir lo que ella aún no resolvía. Esa frase me dejó helado porque, aunque venía de alguien claramente resentido, tocaba un punto real. Le pregunté si quería seguir conmigo o si lo que quería era no perderme mientras resolvía otra cosa. Me dijo que por primera vez entendía la diferencia. Y que no me pediría que esperara una respuesta que todavía estaba aprendiendo a formular. Han pasado 3 meses desde entonces. La boda, obviamente, se canceló. Perdimos dinero de la reserva, sí. Hubo gente ofendida, rumores, versiones exageradas. Una tía suya dijo que yo me asusté del compromiso. Un primo mío dijo que ella seguro andaba con 2. La verdad, como casi siempre, fue menos escandalosa y más triste. No hubo infidelidad de película. Hubo algo peor en ciertos aspectos, falta de cierre, honestidad incompleta y una boda construida encima de significados que yo desconocía. Muchos me preguntan si seguimos juntos. La respuesta es rara, no de la manera de antes. No convivimos. No tenemos fecha nueva. No hay anillo en el centro de la mesa ni planes de luna de miel ni lista de invitados. Pero tampoco hicimos el corte dramático y definitivo que todos esperan. Estamos y no estamos. Hablamos a veces. Vamos a terapia por separado. Nos vimos un par de veces más y, por primera vez desde que la conozco, la sentí menos segura de su propia imagen de mujer madura que todo lo puede procesar elegantemente. Y, aunque parezca extraño, eso la volvió más sincera. Hace 2 semanas me devolvió el sobre de las fotos. Lo había guardado desde aquella noche. Me dijo que quería que yo decidiera qué hacer con eso porque, según ella, esas imágenes habían dirigido demasiado tiempo su manera de mirar el pasado. No lo abrí delante de ella. Cuando llegué a casa, sí. Faltaban 2 fotos. Pensé mal al instante, pero dentro había una nota pequeña. Decía, quité las 2 únicas en las que todavía me gustaba cómo se veía la fantasía. Las rompí. Las demás te las dejo porque no me toca borrar que existieron, pero ya no quiero vivir desde ahí. No sé si eso basta para arreglar algo. No sé siquiera si quiero arreglarlo. Parte de mí la sigue queriendo muchísimo. Otra parte siente que, aunque no me haya sido infiel, me pidió casarme con una versión de su amor que no estaba limpia, y eso cuesta perdonarlo. También sé que mucha gente dirá que leer el correo fue imperdonable y quizá tengan razón. Lo acepto. Pero si no lo hubiera hecho, probablemente hoy estaría planeando una boda donde el hombre que casi ocupó mi lugar estaría sentado sonriendo en alguna mesa, mientras yo intentaría convencerme de que todo era normal. Supongo que por eso escribo esto. Porque no sé si exageré o si simplemente frené a tiempo algo que iba directo a convertirse en resentimiento marital. Hay días en que pienso que hice lo correcto y me siento aliviado. Otros días me pregunto si destruí una relación real por no tolerar que mi pareja hubiera amado de verdad antes que a mí. Y luego recuerdo la foto, la fecha, el correo, la manera en que protegía sus sentimientos, y vuelvo al mismo punto, yo no estaba compitiendo con un ex. Estaba entrando, sin saberlo, a una historia que ella todavía no había terminado de archivar. Así que sí, cancelé mi boda porque mi novia insistió en invitar a su ex y unas fotos viejas me hicieron mirar todo distinto. Todavía no sé si eso me convirtió en un paranoico o en alguien que por una vez decidió no ignorar lo que tenía delante. Lo único que sé es que, si algún día me caso, quiero sentir que en el altar solo estamos 2 personas construyendo algo nuevo. No 2 personas y el fantasma bien vestido de lo que una de ellas no quiso soltar a tiempo. Actualización final. Han pasado varios meses desde que escribí aquí por primera vez sobre la situación con mi ex prometida y su insistencia en invitar a su ex a nuestra boda. Mucha gente me pidió que actualizara cuando las cosas se aclararan, y honestamente no pensé que volvería a escribir porque durante mucho tiempo todo quedó en una especie de limbo incómodo. Pero ahora sí puedo decir que la historia terminó de una forma que no deja demasiadas dudas ni cabos sueltos. Voy a intentar contarlo con calma porque lo que pasó después cambió por completo la forma en la que veo todo lo que ocurrió. La última vez que escribí, nosotros estábamos en una especie de pausa. No habíamos terminado oficialmente, pero tampoco éramos una pareja que estuviera reconstruyendo algo con pasos claros.
Simplemente hablábamos de vez en cuando, cada uno estaba en terapia por su cuenta y habíamos cancelado la boda sin fecha nueva ni planes. Durante casi 2 meses la situación fue bastante tranquila. Nos vimos algunas veces para hablar, otras simplemente para caminar o tomar café. Lo curioso es que esas conversaciones fueron probablemente las más honestas que tuvimos en toda la relación. Ya no había presión por salvar la boda, ni por demostrar que todo estaba bien. Solo hablábamos. Ella insistía en que lo que había pasado con su ex no era una segunda relación escondida ni algo romántico activo. Decía que era más bien una historia mal cerrada que se había convertido en una amistad rara, demasiado emocional para ser solo amistad, pero sin intención de volver. En ese momento yo no sabía si creerle completamente, pero si notaba algo, por primera vez no estaba tratando de convencerme de que todo era perfecto. Admitía errores, admitía que había subestimado el lugar que ese hombre todavía ocupaba en su cabeza. Con el tiempo, esa sinceridad empezó a tranquilizarme un poco. Incluso llegamos a hablar de la posibilidad de volver a intentar una relación, pero desde cero. Sin boda inmediata, sin planes apresurados, sin mezclar historias pasadas. Sin embargo, había algo que todavía me incomodaba profundamente, aunque yo mismo intentaba no pensar demasiado en eso. Ese hombre seguía existiendo. Ella decía que había cortado contacto, pero también admitía que no sabía si ese corte sería permanente. Decía que necesitaba tiempo para cerrar ese capítulo sin convertirlo en una guerra. Y yo entendía la idea, pero también sabía que vivir con esa incertidumbre a largo plazo no era algo que yo quisiera. La situación siguió así hasta que ocurrió algo que, sinceramente, terminó de aclararlo todo. Un viernes por la noche recibí un mensaje de un número que no tenía guardado. Era él. No voy a escribir su nombre aquí porque no creo que sea necesario, pero sí, era el ex del que había estado hablando todo este tiempo. El mensaje decía algo muy simple. Creo que deberíamos hablar. No para pelear. Solo para aclarar algo que te afecta más de lo que crees. Mi primera reacción fue pensar que era una mala idea. Durante semanas había tratado de mantener distancia de todo lo relacionado con él. Pero al mismo tiempo, algo en mí quería saber que podía decirme que no supiera ya. Así que acepté. Quedamos en un café bastante neutro, en una zona donde ninguno de los dos solía ir. Cuando llegué, él ya estaba sentado. No fue una escena dramática ni hostil. De hecho, si alguien nos hubiera visto desde afuera habría pensado que éramos dos conocidos hablando de trabajo. Pero la conversación que tuvimos fue probablemente una de las más incómodas y reveladoras de mi vida. Al principio habló de cosas superficiales. Dijo que sabía que yo probablemente lo odiaba, que entendía por qué, que no estaba ahí para defenderse. Luego fue directo al punto. Me dijo que él y mi ex prometida habían tenido una relación mucho más profunda de lo que yo imaginaba. Eso ya lo sabía. Pero después añadió algo que yo no sabía. Durante los primeros meses de mi relación con ella, ellos todavía hablaban con mucha frecuencia. No como amantes, según él, pero sí como dos personas que aún no habían aceptado del todo que su historia había terminado. Yo le pregunté por qué me decía eso ahora. Y su respuesta fue lo que cambió todo. Me dijo que, cuando ella empezó a planear nuestra boda, él se dio cuenta de que algo no estaba bien. Según él, muchas de las ideas que ella proponía, la fecha, el tipo de ceremonia, el estilo del lugar, eran casi exactamente las mismas cosas que ellos habían imaginado años antes. Y eso lo incomodó. No porque quisiera volver con ella, según dijo, sino porque sentía que ella estaba intentando cerrar su historia con él usando mi relación como escenario. Básicamente, lo mismo que yo había empezado a sospechar. Pero lo más importante vino después. Me dijo que cuando ella le habló de invitarlo a la boda, él mismo le preguntó si estaba segura. Le dijo que quizás no era una buena idea. Que podría lastimarme. Que podría hacerla quedar mal. Y que si realmente quería empezar una nueva vida, quizá lo más sano era dejar esa historia atrás sin convertirla en un gesto simbólico. Según él, ella no estuvo de acuerdo en ese momento. Porque decía que invitarlo era una forma de demostrar que el pasado ya no tenía poder sobre ella. Cuando escuché eso sentí algo raro. No enojo. Más bien una especie de claridad incómoda. Porque de repente todo encajaba. La insistencia. Las fotos. Los símbolos repetidos. Las conversaciones emocionales. No era que quisiera volver con él. Era que todavía estaba intentando cerrar esa historia. Y la boda conmigo se había convertido, sin que yo lo supiera, en parte de ese proceso. Cuando terminamos de hablar, él me dijo algo que todavía recuerdo palabra por palabra. Si te sirve de algo, creo que ella sí te quiere. Pero también creo que empezó esa relación contigo antes de terminar completamente la nuestra. Después de eso nos levantamos, pagamos cada uno lo suyo y nos fuimos. No volvimos a hablar nunca más. Esa misma noche llamé a mi ex prometida y le pedí que nos viéramos. Cuando nos sentamos a hablar, no hubo gritos ni acusaciones. Simplemente le conté que había hablado con él. Se quedó muy quieta. No me preguntó qué dijo. Solo suspiró y dijo algo que, honestamente, fue la frase más sincera que escuché de ella en toda esta historia. Dijo: supongo que ahora ya sabes lo que yo misma tardé años en entender. Le pregunté qué significaba eso. Y me respondió algo muy simple. Que cuando empezó a salir conmigo, ella realmente quería una vida nueva. Pero también llevaba dentro una historia anterior que nunca terminó de procesar. No estaba enamorada de él cuando me conoció. Pero tampoco estaba completamente libre de lo que habían sido. Durante nuestra relación, ese pasado fue perdiendo peso poco a poco, hasta que apareció la idea de la boda. Y en ese momento, todos los símbolos de aquella historia volvieron. La fecha. El tipo de ceremonia. Las fotos. La fantasía de esta vez hacerlo bien. Me dijo que no se había dado cuenta de lo injusto que era para mí hasta que todo explotó. Nos quedamos en silencio un buen rato después de eso. Y finalmente le dije lo que llevaba semanas sintiendo pero no había podido formular. Que probablemente sí nos quisimos de verdad. Pero que nuestra relación había empezado en el momento equivocado de su vida. No porque ella fuera mala persona. Ni porque yo fuera insuficiente.
sino porque todavía estaba terminando una historia cuando empezó otra. Y eso dejó una grieta que nunca terminamos de ver hasta que llegó la boda. Ella lloró bastante cuando escuchó eso. Pero no intentó convencerme de lo contrario. Solo dijo que entendía. Esa noche nos despedimos de una forma muy tranquila. No hubo promesas de volver. No hubo planes de intentarlo otra vez. Solo una especie de acuerdo silencioso de que, a veces, dos personas pueden quererse y aún así no ser el capítulo correcto en la vida del otro. Desde entonces no hemos vuelto a vernos. Supe por amigos en común que se mudó a otra ciudad unos meses después. No sé si volvió a hablar con su ex. No sé si ahora tiene otra pareja. Y sinceramente ya no siento la necesidad de saberlo. Por mi parte, tardé bastante tiempo en procesar todo lo que pasó. Al principio pensé que había perdido a la persona con la que iba a construir mi vida. Ahora lo veo de otra manera. Creo que evitamos construir un matrimonio sobre una historia que todavía estaba en proceso de terminar. Y aunque en su momento dolió muchísimo cancelar la boda, hoy estoy bastante seguro de que fue la decisión correcta. Así que sí. Ese es el final de la historia. La boda nunca ocurrió. La relación tampoco sobrevivió. Pero por primera vez en todo este proceso siento que finalmente entiendo lo que pasó. Y lo más extraño es que, después de todo, ya no siento rabia hacia ninguno de los dos. Solo la sensación de haber salido de una historia que, de haber seguido adelante, probablemente habría terminado mucho peor.